tiraba por aquí como para Paracuellos, a un sitio que le llaman la Fuente de los Santos, que esa es la mejor agua que hay en toda la zona de Cuenca, como es agua ninguna. La Fuente de los Santos, vamos, yo he ido por agua allí y la gente va por agua. Antes de crío, yendo yo a la escuela, a los pocos años que fui, el día de Jueves Lardero nos cogían los maestros desde donde está ahora la biblioteca. Y nos dan de paseo allí a la fuente. Y nos llevan con cada uno su merendilla a comer a la Fuente de los Santos. Fíjate. Esa es la fuente verdadera. Y como ese agua no hay ninguna. Antes había mucho ganado y iba a beber allí, tiene sus tornajos y todo, pero en la fuente no bebían porque tiene sus tornajos. Allí lo que pasa es que antes, donde bebían el ganado, era más pequeño el tornajo, más corto. Y ahora lo han adelantado más largo, más largo. Ahora han quitado donde estaba la fuente, han quitado allí los chorros y han hecho allí un para que beban los arres, pero lo han hecho así estrechete, pero largo. Porque la Fuente de los Santos tenía ahí un abrevadero allí donde caían los caños. Y uno echaba poco agua toda la vida. Y entonces arreglaron, hicieron la carretera de Paracuellos. Y se ve que esa tubería la machacaron. Que pasa la carretera por encima. Dejó de echar agua. Esto era la tubería que salía al agua a los caños. Los ovejos lo han descubierto todo. Entonces, hace unos años ya, que yo siempre iba a beber agua de la Fuente de los Santos y me traía para mi casa, cogí este cacho por tenerlo de recuerdo. Esa agua caía y caía ya otra vez, bajaba a unos que tenían allí dos huertas había. Ajá. Era de dos. Toda la vida ha habido huertas allí, toda la vida. Ahí había huertos y huertas y de todo, ¿sabes? Ahí había de todo, huertos y de todo. Y había otra fuente, pero esa ahora ya no existe. Había una fuente, cosa bonita, que esa la tuvieron que hacer los moros, que habitaron por allí. Una fuente que parecía una poza, así, pero unas piedras labradas y todo, muy bonita. Y manaba el agua desde abajo. Y aquella era como una charca. Y siempre estaba llena de agua. Y esa le decían la fuente del Padre Retor. Esa franja de tierra que queda entre los Santos y ya en los términos de Paracuellos y todo aquello, eso como que... La tabla, aquello se llamaba la tabla. Siempre se llamó la tabla. Allá había una poza que le decían la poza Ramoncillo. Que había agua, pozas que ahora no existen porque no llueve. Como la fuente esa de los Santos manaba más agua, por la rambla corría y iba a parar para abajo, para Paracuellos. Y iba a parar por allí donde está el Cerco de las Palomas. Y siempre tenía. Y allí yo me acuerdo de ir al agua con el ganado y juntarme allí con las cabrillas que había en Paracuellos y juntarnos allí los pastores de Paracuellos y yo a dar agua allí. De pastorcillo comencé a los 6 años con un tío mío. Tenía 14 o 15 mulas, yo tenía que ir todos los días a darles de comer, por ahí por los campos. Y a la noche cuando venían les echaba un pienso allí en su casa y me iba a la mía, a otro día. Y así, porque a mí me pagaba el jornal. Me llevaba a la taina para que estuviera con los corderos. Y ¿sabe? Iba a la Fuente de los Santos, iba con un botijete a traerles agua. Y cuando se les echaba, ¿sabe lo que hacían los corderos? Tirando el suelo. Ido con ganado, ido con mulas. Y en el campo, y claro, el labrado. Y yo que las llevaba todos los días a comer al campo, por las mulas comían verduras por allí, en los ribazos y esto y lo otro, y me ha que chorrar. Claro que se criaban, y bien. Había muchísimos ganados aquí, lo que pasa es que eran muy pequeños, tenían de 300, 350 ovejas, y ahora sí, luego quedaron pocos, pero eran de 1000 ovejas, y quizás había entonces más ovejas que antes. Que había muchos ganados, entonces a lo mejor había 20 o 30 ganados, porque de eso sé yo mucho. ¿Y qué ganado había? ¿Qué animales? No, ovejas y ovejas, una cabrial que tenía cabras. Marcelo. Ya está. Lo que era toros y todo eso no, era el ovino ovejas. Y el ovejo, ya está. Eran ganados de ovejas. Y de cabras también había de cabras. Como es una dehesa tan seca,
pues no, en el verano los animales pues no podían estar por allí. Entonces estaban los demás del término. Los pastos ya tenían que jugar con el ayuntamiento, porque la dehesa abajo tenía unos pastos y la vega ya era de los trabajadores, de los labradores. Y eso tenía un precio y la dehesa abajo para ir tenía otro precio y también lo tenían que pagar. Pues además en verano en las zonas de labor, además pastaban en verano y en el invierno en las zonas de monte. Y si había 20 ganados, como si había 30, a los 20, ahí estaban con las tijeras, iban 4 o 5 y escapados con las tijeras, y si se tiraban un ganado por día, ya sabían, si había 20 ganados, 20 días tirándole a la tijera. Yo he guardado en la nave en muchísimos sitios. Los he guardado en la cerca, que eso está allá en el Mojón de Campillo. Los he guardado en el Toril, muchísimos años. Y en Cueva La Higuera. Y en Cueva La Higuera, también encerrado. ¿Y en qué taina Era ibas? una taina que le dicen la taina redondo. Había tainas por todos los sitios, las tainas esas me las encerrábamos. Y ahora están todas hundidas ya. Por la misma fuente pasa la vereda, de toda la vida. ¿Y los ganados que bajaban de la sierra? Los ganados que bajaban de la sierra pasaban por ahí, por la vereda. Esos iban a la parte de Valencia, Levante, para allá abajo. Porque la vereda de para Andalucía está en aquella parte, pasa por Solera. Por allí pasa la vereda, que venían los serranos antes de la sierra Blanca para Valencia, con el ganado. Y allí pasaba por ahí, y allí les daban agua, con la misma vereda. Esa era una vereda, no una vereda que... ¿Y la vereda esta de dónde viene? La sierra. De por la sierra. La vereda viene de por la sierra. Y la verdad es que pasa desde el Mojón de Paracuellos, que ya coge Almodóvar, hasta el Mojón de Campillo. Todo. Lo vertebra todo. Casi hasta el año 60, principios de los 60, pasaba mucho ganado por aquí. Bajaban muchos y yo como crío iba a verlos, iba a ver... Se hacían majada allí en la Fuente de los Santos y yo iba a verlos. Pues nada de bajar ganado y de todo. Una vez, la gente de aquí ponía huertos por regar de la fuente, de los santos. Ponían los huertos casi a la orilla de la fuente. Y vino una vez, llevaban muchas, iban los menos los otros hombres, que las llevaban juntas. Y llegaron a la fuente y no podían beber agua los ganados. De pretas que estaban, como estaban los huertos allí. Y me acuerdo que se tira un hombre de aquellos, Manuel Morral, sacó una cadenilla muy fina, pero esa era de esas que tienen para medir. Dice, chaval, cógele la punta de la cadena. Dice, me están dando ganas de emparejar todos los huertos, porque estaban en la vereda metidos. ¿Y pernotaban aquí las ovejas? Sí, antes al pueblo no iban, no fueron más que una vez. Pero bueno, digo en el término. Sí, hombre, claro, antes ellos tenían sus puntos ya, por ejemplo, allí en la Fuente de los Santos, tenían sus puntos cogidos y cada día llegaban al punto que tenían cogido. La mayoría bajaban para los Cuatro Hermanos. Sí. Ahí casi siempre les daban agua en la Agua y Fuente de todo los eso. Santos, que a lo mejor llegaban sobre mediodía, y luego ya por la noche bajaban a la dehesa porque allí no tenían nada que guardar los pastores, y entonces los hombres descansaban también. Descansaban allí, Y el sí. ganado estaba más resguardado. En los Cuatro Hermanos, en aquellas matas grandes que hay, allí se quedaban muchas noches. Ya de noche en la vereda, ya de noche, pues allí se quedaban los hombres. Aquí donde te digo yo que dicen de toda la vida que aquí había un asentamiento, no sé si sean moros, si romanos, y lo que decían. Que de hecho por ahí se ven algunas piedras, ¿sabes? Creo que había un asentamiento allí porque han sacado tumbas romanas por allí. Eso ahí se reunían todos los moros a comprarse y a venderse. Porque las poblaciones, los moros siempre han hecho las poblaciones lo mismo que los entierros al mediodía. Y allí en los billares, un poco más para arriba, allí es donde habitaron. Aquella parte como está así, en los Santos y todo aquello, allí por narices tiene que haber enterradas poblaciones de moros. Y los moros cuando se morían no hacían sepulturas. Hacían sepulturas, pero no le echaban tierra.
hacían una zanja así y les ponían por las orillas unas piedras, lo que era unas losas así llanas a la orilla. Y luego para arriba buscaban otra, lo que cogía, y tapaban lo de arriba con otras piedras. Como en una lápida grande. Y después ya lo tapaban con piedras. Y así lo enterraban. A la que paran los Santos, a la carretera de Paracuellos, luego se desvía un camino, allí debajo Juan Cano, una teina que había que le decían Juan Cano, y vas a parar allí a la Cueva del Fraile. Se llama la Cueva del Fraile porque cuando la guerra hizo allí la vida un fraile, porque claro, si salía el hombre, sí, mal asunto iba a tener, ¿sabes? Aquí había en Almodóvar 3 o 4 curas. Entonces cuando la guerra, los de izquierdas iban a matar a los curas. Y aquí había un cura, ahí vivía, que estaba con una mujer que le decían la Casiana, y a que se enteraron se fue a la Cueva del Fraile, por eso se llama la Fraile, y estuvo allí metido. Un cura estuvo metido en la cueva. En la Cueva del Fraile, eso fue la Cueva del Fraile. Revolvió allí Dos curas. hasta que le pusieron meter aquí al pueblo. Eso está en la parte de la orilla de Monteagudo, en la orilla del mojón de Monteagudo. Esta, según dicen, es que había el colegio que había en Almodóvar, que era muy importante, y tenían huerta los frailes y tenían ovejas también. Y entonces las tenían aquí las ovejas, y por eso dicen que le llamaban la taina a los frailes. A los toros era la huerta que tenían los frailes. Y una taina que se ve desde aquí allí era de los frailes porque tenían ganado los frailes. Y la fuente esa que ha apañado el alcalde, muy bien apañada, esa, la vía al mero esa que le da más, ahí era de ellos también.